Bien, muchachos, vamos a culminar esta semana con la tarea que nos tocó desarrollar sobre la política monetaria y fiscal de nuestro país. Entonces, vamos a hacer una breve síntesis de lo que ya hemos analizado fundamentalmente el viernes en nuestra videoconferencia. Bien, entonces vamos a sintetizar lo más didácticamente posible este tema que es un poquito escabroso, ¿correcto? Bien, hemos dicho que el propósito esencial del Estado es generar, promover el bienestar general, el bienestar de toda la población. Lo que significa que para la consecución de este propósito esencial, la actividad económica que se desarrolla en el país es un elemento muy importante, fundamental. ¿No es cierto? Esta entonces es debido a que el Estado es o cumple un papel regulador de la actividad económica, ¿no es cierto? Su participación está en este aspecto, regular, crear las condiciones para que la inversión privada se desarrolle y con ello se ponga en funcionamiento toda la actividad productiva de nuestro país y crezcamos, nos desarrollemos como nación. Bien, un elemento es entonces la política monetaria y fiscal. ¿Y cuál es la finalidad, cuál es la esencia de la política monetaria y fiscal que debe desarrollarse o que se desarrolla en nuestro país? Su finalidad es asegurar la estabilidad económica, ¿correcto? Para que se dé entonces esta estabilidad económica, vamos a subdividirla en dos aspectos, dos mecanismos que se utilizan para conseguir ello. Uno es la política fiscal y otro es la política monetaria. De ahí el título de política monetaria y fiscal, ¿no es cierto? Veamos. La política fiscal, ¿cuál es la finalidad de la política fiscal? En síntesis, tenemos que concluir diciendo que es una herramienta económica para financiar la adecuación de bienes y servicios públicos e influir en la estabilidad de nuestra economía. Es decir, repito, asegurar, promover, financiar la adecuada provisión de bienes y servicios públicos e influir en la estabilidad de nuestra actividad económica. Esa es la esencia de la política fiscal, relacionado a la provisión de bienes públicos, de servicios públicos, ¿correcto? Para ello, la política fiscal entonces tiene que cumplir básicamente tres propósitos fundamentales. Primero, crear ahorro público, ¿no es cierto?, para hacer frente al volumen de inversiones que se plantea el Estado desarrollar. Necesitamos dinero y el Estado tiene que, a través del Ministerio de Economía, ir asegurando, haciendo caja para que podamos desarrollar como Estado una serie de obras públicas que van a beneficiar a la actividad productiva en general. Otro propósito es obtener del sector privado los ingresos necesarios para proveer de servicios públicos. Es decir, el sector privado va a desarrollar su actividad dentro de lo que se llama el libre mercado, pero ello tiene que ser también con la obligación de cumplir con sus, valga la redundancia, obligaciones tributarias, pago de impuestos, ¿no es cierto? Entonces, esta actividad productiva, la productiva del sector privado va a permitir que el Estado obtenga ingresos. Y el tercer propósito, si queremos que haya una actividad privada significativa y con eso el Estado obtenga recursos a través de los ingresos de los tributos, obviamente el Estado tiene que ver de qué manera incentiva para que el sector privado, ¿no?, genere ahorro e invierta en el país, de tal manera que eso mueva la actividad productiva significativa de nuestro país, genere la demanda y toda la cadena de la actividad económica se desarrolle, ¿no es cierto? Entonces tenemos crear ahorro público, obtener del sector privado los ingresos necesarios e incentivar para que el sector privado desarrolle su actividad económica y de tal manera que genere ahorro e invierta. ¿Correcto?
Pero estos propósitos, ¿cómo lo va a obtener el Estado? Básicamente con el desarrollo de dos tipos de política fiscal. La primera, la llamada política fiscal expansiva, y la segunda, la política fiscal restrictiva, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de política fiscal expansiva? ¿O qué es lo que busca, qué es lo que pretende, cuál es el objetivo de este tipo de política fiscal? Su objetivo es estimular la demanda interna para aumentar el gasto público, ¿no es cierto? Con ello aumentar la producción y de tal manera que eso permita que se reduzca el nivel de desempleo que existe en un país, ¿no es cierto? Es decir, cuando hay restricción de la demanda, el Estado tiene que ver cómo hace que la demanda aumente. Y para que esto se dé, entonces tiene que estimular la demanda interna. Y estimulando la demanda interna va a significar un aumento del gasto público y esto significa elevación de la producción y consecuentemente se reduce el nivel de desempleo en el país, ¿correcto? Y la política fiscal restrictiva es lo opuesto, ¿no es cierto? Es frenar la demanda para reducir el gasto público. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de bajar la producción de tal manera que haya un equilibrio en el manejo de nuestra actividad económica. Entonces, política expansiva es estimular la demanda, política fiscal restrictiva, restringir la demanda, ¿no es cierto? Y en el trabajo de esa acción de expansión, restricción, es lo que va a permitir que la actividad económica se desarrolle dentro de un margen adecuado y por lo tanto se dé el crecimiento, ¿correcto? Esta es labor del Estado en su papel regulador de la actividad económica. Pues bien, veamos ahora no la política fiscal, que ya hemos visto está en relación con la prestación, la provisión de bienes públicos, sino ahora veamos la política monetaria, que es la otra cara de la misma moneda, ¿no es cierto? ¿Cuál es la finalidad de la política monetaria en nuestro país? Es la de defender la estabilidad monetaria. Así como tiene que haber estabilidad en la economía, ¿no es cierto?, con un adecuado manejo de los elementos de la ley, la oferta y la demanda, de tal manera que el mercado actúe dentro de un margen de libertad que le permita su desarrollo, la política monetaria también tiene que establecer que la moneda esté estable, se mantenga el poder adquisitivo de nuestra moneda. Es decir, usar la cantidad de dinero que sea necesario como variable para controlar, para mantener la estabilidad económica de nuestro país. Y si se hace eso, entonces se está garantizando la estabilidad de los precios y el crecimiento económico. Entonces, estabilidad monetaria. La moneda no debe ni subir rápidamente ni bajar rápidamente. Debe mantener cierto equilibrio, cierta variación de precios que permita que la moneda también tenga esa capacidad de mantener ese nivel de los precios que se da dentro del margen de la ley y la oferta y la demanda. Estabilidad de nuestra moneda. Si esa es la finalidad, el objetivo de la política monetaria del país, también así como en la política fiscal, acá también hay determinados propósitos, objetivos que alcanzar. Y lo podemos reducir en 4 propósitos básicos fundamentales, ¿no es cierto? Primero, controlar la inflación. ¿Esto qué significa? Mantener el nivel de precios en un porcentaje estable y reducido, ¿no es cierto? Que los precios se manejen dentro de un rango razonable, ¿no es cierto? Ni suba mucho ni baje mucho, ¿correcto? Porque en ambos extremos perjudica tremendamente a la economía. Otro segundo es reducir el desempleo, ¿no es cierto? Evidentemente el desempleo se reduce desarrollando políticas expansivas, que significa impulsar la inversión y contraer, ¿no es cierto?, niveles de desempleo con la contratación de nuevo personal. ¿Qué otro objetivo tiene el conseguir un crecimiento económico? Si mantiene una estabilidad en el nivel de los precios, se disminuye el nivel de desempleo,
obviamente significa que está habiendo un crecimiento económico, el nivel de producción se está elevando, la demanda se mantiene en una elevación razonable, los precios también permiten que esto se dé, de tal manera que la economía del país va en un increciendo en forma sostenida y adecuada y razonable, ¿correcto? Un cuarto elemento o cuarto propósito esencial dentro de lo que corresponde a la política monetaria del país, tenemos el mejorar la balanza de pagos, ¿cierto? Que el saldo sea positivo. En palabras sencillas, mantener un equilibrio entre lo que se importa y lo que se exporta, ¿no? Lo que se compra del extranjero y los bienes y servicios que se exportan, que se venden al extranjero. De tal manera que eso va a permitir, ¿no es cierto?, un adecuado aumento del crecimiento de nuestra deuda y por ende el crecimiento de nuestra economía. Igualito también que la política fiscal, la política monetaria también tiene dos medidas, dos mecanismos que se aplican dependiendo de cómo esté la situación en cuanto a el nivel de dinero que haya en el mercado, ¿correcto? En este caso, será política monetaria expansiva. ¿Para qué cosa? Para aumentar la cantidad de dinero que debe existir en el mercado. ¿Para qué? Para generar, promover, estimular la inversión. Y al hacer eso, obviamente estamos disminuyendo el desempleo y obviamente estamos consiguiendo el crecimiento económico de nuestro país. Esto se usa, ¿no es cierto?, una política expansiva. ¿Para qué? Para provocar un nivel de inflación dentro de un mecanismo adecuado, razonable, que permita, ¿no es cierto?, el desarrollo del país. Obviamente hay el peligro de que se genere inflación al generar políticas expansivas, pero está dentro de lo que el Ministerio de Economía tiene que calcular y regular para que este nivel de inflación que pueda generarse por la expansión de la demanda sea dentro de lo razonable. Y tenemos la política monetaria restrictiva, que es lo opuesto a la expansiva, ¿no?, que trata de reducir la cantidad de dinero que existe en el mercado con la finalidad precisamente de reducir la inflación, ¿no es cierto? Cuando hay un margen de inflación que no está dentro de lo razonable, sino está entrando en un nivel que puede perjudicar el desarrollo económico, tiene que aplicarse política restrictiva, retirar dinero del mercado para bajar, ¿no es cierto?, este nivel de inflación y de tal manera que los precios se mantengan de un nivel razonable, ¿correcto? Cuando se aplican entonces políticas restrictivas, obviamente se corre el riesgo de ralentizar el crecimiento económico, es decir, volverlo lento, disminuir el nivel de crecimiento, ¿correcto, muchachos? En conclusión, entonces, el objetivo es que un manejo adecuado de nuestra política monetaria y fiscal va a permitir que la economía esté estable y haya un crecimiento sostenido que genera, a su vez, un desarrollo de nuestro país, que es lo que queremos todos nosotros. Bueno, muchachos, he tratado de ser lo más esquemático y simple posible para que se pueda entender lo que ya hemos analizado en nuestra videoconferencia. Ya nos estamos viendo el martes, el siguiente tema. No se olviden, revisen y analicen esto. Nos vemos, muchachos.